Tras mi maestría y 4 años dirigiendo la empresa familiar sin descanso, pedí un aumento. Mi padre me lo negó, diciendo que tenía suerte, y contrató a mi hermana por el triple. ¿Renuncié? Una semana después, la competencia me ofreció un 45% más. Mi nombre es Sofía Rodríguez y durante 4 años dirigí la empresa de logística de mi familia sin tomarme un solo día libre. Ni fines de semana, ni festivos, ni siquiera cuando mi cuerpo me suplicaba que parara. Me pagaban lo justo para sobrevivir. Nunca lo suficiente para igualar la responsabilidad que cargaba. Así que cuando finalmente me gradué con mi maestría, obtenida de noche después de jornadas laborales de 14 horas, hice lo que me pareció razonable. Le pedí un aumento a mi padre. Él no miró mis números. No preguntó por mi carga de trabajo. Solo sonrió y dijo, «Tienes suerte de tener este trabajo». 48 horas después, convocó una reunión general y anunció con orgullo a mi hermana menor, Isabela, como la nueva directora de experiencia del cliente y crecimiento. Su salario era el triple que el mío, coche de empresa, teléfono pagado. Me quedé allí, paralizada, dándome cuenta de que no era una decisión de negocios. Era un castigo por atreverme a conocer mi valor. Renuncié en silencio. Una semana después, un competidor llamó y dijo, «Hemos estado observando cómo funciona Logística Rodríguez. Todo el mundo dice que esa eras tú». Me ofrecieron un 45% más. No me vengué gritando. Me vengué desapareciendo en el momento en que más me necesitaban. No entré a Logística Rodríguez con la ilusión de una oficina de esquina o un trato especial solo porque mi apellido estaba en los camiones. Cuando me gradué de la universidad, me presenté como cualquier otra empleada nueva, botas con punta de acero, el pelo recogido, café en una mano y una tabla con sujetapapeles en la otra. Mis primeras semanas no las pasé en reuniones. Las pasé en el almacén a las 4 o 5 de la mañana. Aprendiendo cómo se apilaban las cajas, cómo se enrollaban los cables para que no se doblaran, cómo las estructuras de iluminación podían romperse si las subías a un camión con prisa. Acompañé en las visitas a los sitios, levanté cajas hasta que me temblaban los brazos y aprendí lo que realmente significaba el día del evento, como todo lo que parecía fácil para un cliente era en realidad el resultado de docenas de pequeñas decisiones tomadas bajo presión, generalmente en la oscuridad, generalmente antes de que nadie más estuviera despierto. Quería entender el trabajo desde la base porque ya había aprendido una cosa al crecer en esta familia, nadie te respetaba a menos que demostraras ser útil. Me quedé porque mi padre me prometió un futuro que en ese momento sonaba razonable. Dijo, si aprendes el negocio por dentro y por fuera, si aguantas las partes feas, ascenderás a un verdadero puesto de liderazgo, directora de operaciones. Quizás incluso una participación parcial algún día. No como un regalo, insistió, sino como algo que te ganarías. Al mismo tiempo, la salud de mi madre no era muy buena en ese entonces. Nada dramático. Nada por lo que la gente trajera comida, solo suficientes citas médicas y una preocupación silenciosa para que la estabilidad se sintiera importante. Me dije a mí misma que quedarme era la elección responsable, la elección adulta, el tipo de decisión que la gente elogia desde fuera. Y si soy honesta, también quería la aprobación de mis padres de una manera que aún no sabía admitir. Pensé que si trabajaba lo suficiente, el tiempo suficiente, ellos finalmente me verían como yo quería ser vista. El contraste en el trato entre mi hermana y yo siempre había estado ahí. Pero cuando éramos más jóvenes, lo atribuía a diferencias de personalidad. Isabela era la encantadora, la social, la hija que iluminaba una habitación. Cuando cumplió 16, le regalaron un coche nuevo. Yo compartía el viejo de mi madre y pagaba mi propia gasolina. Los años universitarios de Isabela se describieron como encontrándose a sí misma. Los míos se describieron como siendo práctica. Cuando ella cambiaba de carrera o de trabajo, mis padres lo llamaban exploración. Cuando yo trabajaba los fines de semana, lo llamaban lo esperado. Para cuando éramos adultas, el patrón se había solidificado en algo no dicho pero profundamente entendido. A Isabela la querían por quien era. A mí me valoraban por lo que hacía. El dinero hizo que esa diferencia fuera imposible de ignorar. Yo pagaba mis préstamos estudiantiles cada mes, viendo cómo mi saldo bajaba con cada doloroso pago, y aprendí a presupuestar de maneras que Isabela nunca tuvo que hacerlo.
Mis padres la ayudaron con el alquiler cuando se mudó de apartamento, desestimaron sus deudas de tarjeta de crédito como algo temporal y hablaban con orgullo de su potencial. Mientras tanto, a mí me decían que tenía suerte de tener un trabajo estable, suerte de estar aprendiendo el negocio, suerte de no quejarme. Al principio no le guardaba rencor a Isabela por ello. Me resentía conmigo misma por darme cuenta. Me convencí de que serla confiable significaba algo, que ser indispensable eventualmente se convertiría en ser respetada. A medida que la empresa crecía, comencé a ver cuán frágil era esa creencia. Mi padre era excelente en las relaciones, los apretones de manos, los almuerzos, las historias sobre cuánto tiempo conocía a alguien. A los clientes les caía bien, pero la realidad del día a día de mantener los trabajos a tiempo, las cuadrillas coordinadas, el equipo contabilizado y evitar que los errores se convirtieran en demandas recaía en un pequeño grupo de personas que rara vez aparecían en esas conversaciones. Yo era una de ellas. Había algunos otros también, gente que sabía que cliente odiaba los retrasos, que cuadrilla trabajaba mejor bajo presión, que atajos siempre volvían para atormentarte. Lenta y silenciosamente, la empresa comenzó a funcionar gracias a ese conocimiento. Y con la misma discreción, me di cuenta de lo fácil que podría desmoronarse sin él. Esa comprensión debería haberme asustado y hecho que me fuera antes. En cambio, me atrapó más profundamente. Cuando eres la persona a la que todos recurren cuando algo se rompe, empiezas a creer que irte sería egoísta. Mi padre se apoyó en eso sin decirlo nunca directamente. Te necesitamos, decía durante una crisis. Eres la única que entiende esto. Cada vez, se sentía como confianza. Se sentía como importancia. Lo que realmente era, aprendería más tarde, era una correa disfrazada de elogio. Al final de mi primer año, ya no solo ayudaba. Coordinaba. Al final del segundo, solucionaba problemas antes de que llegaran al escritorio de mi padre. Al tercero, la gente venía a mí automáticamente, no por mi título, sino porque hacía que las cosas funcionaran. Y aún así, cuando mi hermana tropezaba de un trabajo a otro, la narrativa familiar seguía siendo la misma. Ella solo necesitaba tiempo. Simplemente no había encontrado el lugar adecuado. Yo, por otro lado, estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Así que nadie preguntó si me estaba costando algo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuán cuidadosamente se construyó la trampa. La lealtad familiar, las promesas de un futuro lo suficientemente lejano como para mantenerme paciente. La sutil culpa de ser la fuerte. No me quedé porque fuera ingenua. Me quedé porque me enseñaron, lenta y convincentemente, que mi valor provenía de la resistencia. Y una vez que crees eso, irte no se siente como libertad. Se siente como traición. Para cuando me di cuenta de que ya no solo estaba ayudando, sino que en realidad estaba dirigiendo las operaciones, los problemas ya se habían acumulado lo suficiente como para dañar el negocio. Las cuadrillas se enviaban según quien contestara el teléfono primero. Los camiones salían del almacén a medio cargar o sobrecargados porque nadie tenía una idea clara de qué equipo ya estaba en otro trabajo. Faltaban kits de iluminación durante semanas y luego reaparecían dañados sin registro de dónde habían estado. Incumplíamos plazos no porque el trabajo fuera imposible, sino porque los mismos errores se repetían, equipo equivocado en el sitio, la cuadrilla equivocada asignada, o camiones zigzagueando por el estado porque las rutas se planificaban por instinto en lugar de lógica. Los clientes eran educados pero estaban frustrados, y las multas por montajes tardíos o desmontajes prolongados se comían silenciosamente nuestros márgenes. Todos sentían el caos, pero nadie se hacía responsable porque asumirlo significaba arreglarlo. Así que hice lo que siempre había hecho. Empecé a mapear el desastre. Pasé noches y fines de semana caminando por el almacén con una libreta, listando cada pieza de equipo que poseíamos, dónde debería estar y con qué frecuencia se movía realmente. Impulsé un sistema de inventario que usaba códigos de barras en lugar de la memoria. Cada estructura de stand, equipo de iluminación, juego de cables y viga fue etiquetado. Nada salía del edificio sin ser escaneado, y nada volvía sin ser registrado. Al principio, la gente se quejaba. Se sentía más lento. Se sentía innecesario. Luego, dejamos de perder equipo.
Dejamos de reservar 2 veces equipos que en realidad no teníamos. Dejamos de pagar tarifas de urgencia para reemplazar cosas que habían estado en el camión equivocado todo el tiempo. Lo que solía ser un juego de adivinanzas se convirtió en datos. El enrutamiento fue el siguiente campo de batalla. Estábamos quemando dinero, enviando camiones de un lado a otro entre condados porque los trabajos se programaban independientemente de la geografía. Creé planes de carga basados en rutas, no en hábitos. Los camiones que se dirigían al norte se cargaban para todos los sitios del norte de ese día. Las cuadrillas se asignaban según la habilidad y la proximidad. Los costos de combustible bajaron, las horas extras bajaron, los montajes comenzaron a terminar a tiempo porque la gente no llegaba exhausta después de 3 horas innecesarias en la carretera. Reemplacé los horarios de papel pegados en las paredes de la oficina con un software de programación que nos permitía ver en tiempo real quién estaba dónde, qué tenían y para qué estaban calificados. Por primera vez, podíamos planificar con más de un día de antelación sin cruzar los dedos. La seguridad era la parte de la que nadie quería hablar hasta que algo salía mal. Antes de que interviniera, la capacitación era informal y el equipo se reemplazaba solo después de que se rompía. Implementé reuniones de seguridad obligatorias, listas de verificación estandarizadas y capacitación real para el montaje y el trabajo eléctrico. Mejoramos el equipo en lugar de comprar los reemplazos más baratos. Los accidentes no desaparecieron por completo, pero los casi accidentes dejaron de convertirse en incidentes. Las primas de seguro se estabilizaron. Las cuadrillas confiaban en que a la gerencia le importaba si volvían a casa de una pieza. Esa confianza se reflejó en cómo trabajaban. Los cambios no se sintieron dramáticos en el día a día, pero los números contaban la historia. Las multas por retraso desaparecieron. Las quejas de los clientes disminuyeron. Empezamos a terminar los trabajos con margen de maniobra en lugar de pánico. Ese margen nos dio espacio para crecer. En un año, los ingresos superaron los 8 millones. Al año siguiente, superaron los 10. Para cuando llegó mi 4.º año, estábamos facturando consistentemente entre 12 y 13 millones anuales. Ganamos un contrato a largo plazo con un importante centro de convenciones porque podíamos demostrar fiabilidad, no solo prometerla. Le siguió una cadena hotelera regional, luego 2 universidades que querían acuerdos multianuales porque podíamos manejar la complejidad sin desmoronarnos. Esos no fueron golpes de suerte. Fueron el resultado directo de sistemas que funcionaban. A pesar de todo, mi título apenas cambió. Mis responsabilidades se dispararon. Mis horas se alargaron. Mi sueldo no. Recibí pequeños ajustes que me mantenían cómoda, pero nunca bonos ligados al rendimiento. Nunca participación en las ganancias, nunca acciones. Cada vez que lo mencionaba, la respuesta era la misma. Hablaremos más tarde. Cuando las cosas estén más estables. Una vez que pasemos el próximo hito. La estabilidad se convirtió en un objetivo móvil. El éxito se convirtió en algo que yo entregaba, no en algo que compartía. Lo que dolía no era solo el dinero. Era la forma silenciosa en que mis contribuciones eran absorbidas por la narrativa familiar sin ser nunca nombradas. Cuando los clientes elogiaban nuestra capacidad de respuesta, mi padre aceptaba los cumplidos. Cuando se renovaban los contratos, era prueba de sus relaciones. Cuando las cosas funcionaban sin problemas, así era como funcionaba la empresa ahora. Me decía a mí misma que no importaba. Me decía a mí misma que estaba construyendo algo más grande que un cheque de pago. Me decía a mí misma que la paciencia era parte del liderazgo. Pero hay una diferencia entre la paciencia y la invisibilización. Y poco a poco estaba aprendiendo cuál de las dos se me pedía que practicara. La empresa que todos veían desde fuera, las presentaciones pulidas, las promesas seguras, se sostenía gracias a los procesos que yo diseñé y a la gente que entrené. Un pequeño grupo de nosotros sabía exactamente cuán delgada era esa línea. También sabíamos quién llevaba el peso de ella. E incluso entonces, incluso con toda esa evidencia frente a mí, me quedé. Porque cuando te han enseñado que tu valor proviene de hacer que las cosas funcionen, no te detienes cuando finalmente lo hacen. Sigues adelante, esperando el momento en que alguien te mire y diga, no podríamos haber hecho esto sin ti. El éxito tiene una forma de ocultar su costo cuando estás dentro de él.
Desde fuera, Logística Rodríguez parecía una empresa en ascenso. Desde dentro de mi cuerpo, se sentía como una erosión lenta. Al principio no hubo un único punto de quiebre dramático, solo una serie constante de momentos en los que el trabajo reemplazó silenciosamente todo lo demás. La cena de Navidad fue uno de ellos. Estábamos a mitad de la comida cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Uno de los camiones estaba atascado en la autopista por un accidente más adelante, y la cuadrilla de respaldo que había programado había llamado para decir que estaban enfermos. Recuerdo mi tenedor suspendido en el aire mientras mis padres seguían hablando, fingiendo no darse cuenta. Me levanté, fui al pasillo y pasé 40 minutos enrutando equipos, pidiendo favores y recalculando un cronograma de montaje mientras la comida se enfriaba detrás de mí. Cuando volví, mi madre sonrió y dijo, «Al menos lo arreglaste». Como si ese fuera el propósito de la noche. Momentos como ese se acumularon hasta convertirse en mi normalidad. Me perdí el cumpleaños de mi novio porque un cambio de cliente de última hora requirió un intercambio completo de equipo durante la noche. Prometí compensarlo, luego cancelé de nuevo cuando un local nos reservó 2 veces y culpó a nuestra cuadrilla. Confirmé mi asistencia a la boda de mi mejor amiga con meses de antelación, compré un vestido, reservé un hotel, y aún así terminé llamándola la noche antes para decirle que no podía ir. Había una instalación de emergencia en un hotel esa mañana, y nadie más sabía cómo manejar al cliente. Cuando le conté a mi madre lo mal que me sentía, no dudó. «Eres fuerte», dijo. «Puedes soportar más que la mayoría. Solo un pequeño sacrificio». Como si el sacrificio tuviera un punto final que yo ya había pasado sin darme cuenta. En algún momento en medio de todo eso, decidí inscribirme en un programa de maestría. Suena irracional ahora, añadir más peso a una carga que ya me estaba aplastando. Pero en ese momento, se sentía como el siguiente paso lógico. Si el conocimiento era poder, me dije, entonces más conocimiento finalmente cambiaría el equilibrio. Elegí un programa enfocado en operaciones y gestión de la cadena de suministro, algo directamente relevante para el negocio. Las clases eran de noche. Me conectaba a las conferencias después de jornadas laborales de 12 horas, mi portátil equilibrado en el mismo escritorio donde había estado revisando horarios y facturas horas antes. Estudiaba los fines de semana en la oficina del almacén mientras las cuadrillas cargaban camiones a mi alrededor. Escribía trabajos sobre optimización y gestión de riesgos, y luego aplicaba esas teorías a la mañana siguiente antes de que la mayoría de la gente hubiera terminado su café. Una parte de mí realmente amaba el aprendizaje. Otra parte esperaba, silenciosa y obstinadamente, que esto fuera lo que mi familia no podría ignorar. El agotamiento se instaló lentamente, y luego de golpe. Empecé a despertarme con un nudo en el estómago que el café solo empeoraba. Me decía a mí misma que era estrés, que todo el mundo se sentía así a veces. Llevaba antiácidos en mi bolso y aprendí que comidas eran menos propensas a provocar dolor durante las visitas a los sitios. Una tarde, mientras revisaba las devoluciones de equipo en el almacén, mi visión se estrechó sin previo aviso. La habitación se inclinó. Me agarré a una estantería y me deslicé hasta quedar sentada en el suelo de hormigón, con el corazón acelerado y los oídos zumbando. Un miembro de la cuadrilla me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien. Siempre decía que estaba bien. Más tarde esa semana, un médico me dijo que no lo estaba. Habló de úlceras, de agotamiento, de la necesidad de descansar, como si fuera una receta que realmente pudiera surtir. Sugirió tiempo libre. Asentí y no le dije que no había tomado un día libre real en 4 años. Descansar parecía imposible, no porque nadie más pudiera hacer el trabajo, sino porque todos creían que yo debía hacerlo. La versión de preocupación de mi padre venía empaquetada como presión. Solo ayúdanos a superar este trimestre, decía. Las cosas se calmarán después del próximo contrato. La calma siempre estaba programada para más tarde. Cuando mencioné el consejo del médico, mi madre pareció preocupada por un momento, y luego dijo lo que siempre decía, la familia cuenta contigo. No se planteaba como una exigencia. Se planteaba como amor. Y el amor en esta familia significaba resistencia. Aprendí a funcionar en fragmentos. Dormía en ráfagas cortas. Comía de pie.
Respondía correos electrónicos en salas de espera de hospitales, en estacionamientos, en la fila de la farmacia. Mi ceremonia de graduación de la maestría pasó en un borrón. Recuerdo estar sentada en la audiencia, con el birrete en la cabeza, el teléfono zumbando con mensajes de trabajo que no respondía hasta que el decano dejó de hablar. Cuando me llamaron, mis padres aplaudieron. Mi padre sonrió para las fotos. En el camino a casa, recibió una llamada de un cliente y la puso en altavoz. Hablamos de negocios todo el camino de vuelta. Nadie preguntó cómo me sentía. No habría sabido qué responder si lo hubieran hecho. Mirando hacia atrás, las señales de advertencia eran obvias. El dolor constante. La forma en que saltaba con cada notificación, el resentimiento silencioso que se colaba cada vez que alguien decía, no podríamos hacer esto sin ti, y aún así esperaba que lo demostrara de nuevo al día siguiente. Pero en ese momento, interpretaba todo eso como el costo de ser necesaria. Me decía a mí misma que así era el compromiso, que las familias se apoyaban en sus miembros más fuertes. Que un día, cuando las cosas finalmente estuvieran seguras, recuperaría mi vida. La trampa no era el trabajo. Era la creencia de que el trabajo eventualmente me compraría descanso, respeto y reconocimiento. Cada vez que sentía que llegaba a un límite, alguien me recordaba mi papel, la confiable, la capaz, la hija que podía manejarlo. Así que superé el dolor, el agotamiento, la voz silenciosa que me decía que algo andaba mal. Seguí adelante porque pararse sentía como defraudar a todos. Y porque en el fondo, todavía estaba esperando el momento en que alguien mirara todo lo que había dado y dijera que había valido la pena. Después de mi graduación de la maestría, algo dentro de mí cambió, no de una manera dramática y triunfante, sino silenciosamente, como una puerta que finalmente se había cerrado detrás de mí. No me sentí orgullosa, sino más bien terminada. Terminada de fingir que la resistencia era lo mismo que la lealtad. Terminada de creer que si me demostraba a mí misma una vez más, las cosas se equilibrarían. Esperé unas semanas antes de decir algo, dejando que la empresa disfrutara del éxito post-graduación de otro trimestre exitoso, permitiéndome recuperarme lo suficiente como para pensar con claridad. Luego hice lo que había estado ensayando en mi cabeza durante años. Preparé un caso, no un llamamiento emocional, sino uno de negocios. Lo traté de la misma manera que trataba todo lo demás en Logística Rodríguez, metódicamente. Busqué referencias salariales para directores de operaciones y CEOs en la industria de la logística de eventos en todo el sudeste. Calculé mi promedio de horas semanales durante 4 años, incluyendo fines de semana y festivos. Listé los KPIs que habíamos mejorado, tasas de entrega a tiempo, reducción de penalizaciones, pérdida de equipo casi nula, incidentes de seguridad reducidos a la mitad. Destaqué los contratos a largo plazo que había ayudado a asegurar y el crecimiento de ingresos que siguió. Incluso incluí un plan de retención que describía cómo estabilizar la compensación del liderazgo reducía la rotación y protegía el conocimiento institucional. No era llamativo. Era factual. El tipo de presentación que esperaría que cualquier ejecutivo respetara. La mañana que entré en la oficina de mi padre, estaba tranquila de una manera que me sorprendió. Estaba sentado detrás de su escritorio, con el portátil abierto, revisando correos electrónicos como si le hubiera preguntado sobre el almuerzo en lugar de sobre mi carrera. Esperé a que terminara de escribir antes de hablar. ¿Tienes unos minutos?, pregunté. Hizo un gesto con la mano sin levantar la vista. Empecé como siempre lo hacía, con respeto. Le agradecí las oportunidades que había tenido, por confiarme responsabilidades. Luego expliqué por qué quería hablar sobre mi compensación, cómo mi rol había evolucionado, cómo mis responsabilidades ahora se alineaban con puestos que pagaban significativamente más en el mercado. Él se reclinó en su silla y suspiró, como lo hacen las personas cuando creen que están a punto de educar a alguien. Sofía, dijo, tienes suerte de tener este trabajo. Las palabras cayeron exactamente donde siempre había temido que lo harían. Habló de la familia, de cómo trabajar para tu propia sangre era un privilegio. Me recordó que había aprendido el negocio aquí, que había ganado experiencia que el dinero no podía comprar. Todavía eres joven, añadió. Fuera de esta empresa, es brutal. La gente no te cuida. Aquí, estás protegida. Escuché sin interrumpir,
aunque mis manos se apretaban alrededor de la carpeta en mi regazo. Cuando terminó, deslicé mi presentación sobre el escritorio. Señalé los números. Le expliqué con calma cómo mi compensación estaba muy por debajo de los estándares de la industria a pesar de mis responsabilidades. Le mostré las horas, los contratos, los márgenes. No pedía que se me recompensara por ser su hija. Pedía que se me pagara por el trabajo que estaba haciendo. Por un momento, se quedó en silencio. Pensé que tal vez, finalmente, lo estaba considerando. Luego su tono cambió. Estás pensando en esto de la manera equivocada, dijo. Estás tratando esto como una negociación corporativa. Esto es familia. Descartó las referencias como irrelevantes. Llamó a mi título Educación Extra que yo había elegido seguir. Yo no te pedí que hicieras eso, dijo, como si yo no hubiera estado aplicando lo que aprendí cada día. Cuando señalé que la empresa se beneficiaba directamente de esa educación, lo desestimó. Eso es parte del aprendizaje, dijo. Deberías estar agradecida. La palabra rompió algo dentro de mí. No porque fuera cruel, sino porque era final. Agradecida significaba silenciosa. Agradecida significaba sumisa. Agradecida significaba conocer tu lugar. Lo intenté una última vez. Le dije que no estaba amenazando con irme. Le dije que quería construir algo sostenible para mí y para la empresa. Le dije que estaba agotada, que la carga de trabajo no era sostenible a largo plazo. Me interrumpió. Si no estás contenta, dijo, eres libre de ver qué más hay ahí fuera. Lo dijo a la ligera, como un desafío que no creía que yo aceptaría. Ve a buscar otro trabajo si crees que vales más. El mercado te lo dirá. No fue un consejo. ¿Fue un reto? Y debajo, una advertencia, no olvides quién tiene el poder aquí. Recogí mis papeles lentamente. No discutí. No quedaba nada que decir. Mientras me levantaba, él ya había vuelto a sus correos electrónicos, la conversación terminada en su mente. Salí de su oficina y bajé por el pasillo familiar, pasando por escritorios y horarios y sistemas que yo había construido, sintiendo una extraña claridad instalarse en mí. Esto no era un malentendido. No era un problema de tiempo. No era algo que se arreglaría después del próximo trimestre o el próximo contrato. Esta era la respuesta. Salí al estacionamiento y me senté en mi coche durante un largo rato antes de encender el motor. No lloré. No sentí rabia. Me sentí vacía, y luego, lentamente, segura. La puerta contra la que había estado empujando durante años no solo había permanecido cerrada. Había estado cerrada con llave desde dentro. Y por primera vez, entendí que ninguna cantidad de trabajo, ningún título, ningún sacrificio la abriría jamás. 2 días después de esa conversación, mi padre envió un correo electrónico a toda la empresa convocando una reunión general en el almacén. El asunto era alegre, casi de celebración, novedades emocionantes para el futuro de Logística Rodríguez. Rara vez hacíamos reuniones generales a menos que algo importante estuviera sucediendo, así que la gente zumbaba con especulaciones. Nuevos contratos, quizás una expansión, una nueva ubicación. Me paré cerca de la parte de atrás con el equipo de operaciones, ya inquieta de una manera que no podía explicar del todo. La conversación en la oficina de mi padre todavía resonaba en mi cabeza, sin resolver, flotando en el aire como la humedad antes de una tormenta. Él se paró sobre un palé como un escenario improvisado, con las manos entrelazadas, sonriendo con la sonrisa que usaba con los clientes. Habló de crecimiento, de lo lejos que habíamos llegado, de la importancia de evolucionar el liderazgo a medida que la empresa crecía. La gente asentía, algunos aplaudían en los momentos adecuados. Luego hizo un gesto hacia la entrada, y mi hermana Isabela entró como si hubiera salido de un mundo completamente diferente. Llevaba una chaqueta entallada, sus tacones resonando en el hormigón, el pelo perfectamente peinado. Abrazó a mi padre, tomó el micrófono y se lanzó a un discurso lleno de frases que sonaban impresionantes pero que no decían casi nada, redefiniendo nuestra experiencia de marca, elevando el viaje del cliente, aportando una nueva perspectiva al crecimiento. Observé cómo los rostros a mi alrededor pasaban de la atención cortés a la confusión.
Las cuadrillas no sabían de qué estaba hablando. Yo tampoco. Mi padre sonreía mientras anunciaba su título, Directora de Experiencia del Cliente y Crecimiento. Habló de innovación, de cómo su experiencia la hacía excepcionalmente calificada para llevarnos al siguiente nivel. La gente aplaudió porque eso es lo que se hace en esos momentos. Me quedé allí sintiendo cómo se me oprimía el pecho, mi mente extrañamente tranquila. Esto no era el shock todavía. El shock vino después, en silencio. Después de la reunión, mientras la gente se dividía en pequeños grupos, susurrando preguntas que no querían hacer en voz alta, seguía a mi padre de vuelta a su oficina. Cerré la puerta detrás de nosotros y le hice la pregunta cuya respuesta ya conocía. ¿Cuál es su salario? Al principio no me miró. Revolvió unos papeles, enderezó una pila que no necesitaba ser enderezada. Eso no es algo de lo que debas preocuparte, dijo. Le recordé con calma que yo manejaba los presupuestos operativos. Que la compensación afectaba los gastos generales. Suspiró el mismo suspiro que había usado en nuestra conversación días antes, como si yo estuviera siendo difícil a propósito. Está empezando con el triple de lo que tú ganas, dijo finalmente. Además de un coche de empresa y teléfono pagado. Su puesto requiere flexibilidad. Me reí una vez, en voz baja, porque la alternativa era decir algo de lo que no podría retractarme. Él frunció el ceño. No hagas eso, advirtió. Le pregunté cómo tenía sentido esto después de nuestra conversación. Después de todo lo que le había presentado. No dudó. Esto es exactamente de lo que estaba hablando, dijo. Tu actitud. No muestras gratitud. Isabela trae energía. Ella entiende a la gente. Tú eres buena en la ejecución, pero el liderazgo es más que números. Luego dijo la frase que lo selló para mí. No estás lista para más porque no aprecias lo que ya tienes. En ese momento, la última ilusión se desvaneció. No se trataba de estrategia. No se trataba de crecimiento. Era disciplina. Un recordatorio de la jerarquía. Yo había pedido una compensación justa. Así que él me había mostrado exactamente cuán reemplazable era a sus ojos. Salí de su oficina y volví al piso del almacén, pasando junto a personas que no me miraban a los ojos porque sentían que algo había cambiado. No me sentí avergonzada. Me sentí expuesta, como si la realidad privada en la que había estado viviendo acabara de hacerse pública sin mi consentimiento. Volví a mi escritorio y me senté allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla. Llegaban correos electrónicos, preguntas sobre horarios, un proveedor pidiendo confirmación. La empresa seguía moviéndose porque siempre lo hacía y porque yo todavía estaba allí para moverla. Fue entonces cuando entendí lo que realmente había sido esta reunión. No era solo un anuncio. Era una prueba. ¿Me lo tragaría y seguiría adelante? ¿Aceptaría ser menospreciada y aún así presentarme a la mañana siguiente a las 4 de la madrugada? No salí furiosa. No levanté la voz. Terminé el día. Respondí el último correo electrónico. Cerré mi oficina con llave y conduje a casa en silencio. Esa noche, abrí mi portátil y redacté mi carta de renuncia. Era tranquila, profesional, con 2 semanas de preaviso, ofreciendo ayudar con la transición. Sin acusaciones, sin explicaciones. La leí 2 veces antes de guardarla. La decisión no se sintió dramática. Se sintió inevitable. La reunión no me había humillado frente a los demás. Me había aclarado algo a mí sola. Al ascender a mi hermana y triplicar su sueldo, mi padre me había dicho todo lo que necesitaba saber, no solo sobre cómo valoraba mi trabajo, sino sobre cómo me veía a mí. Útil, pero intercambiable. Leal, pero no valía la pena invertir en ella. La trampa en la que había estado viviendo finalmente se cerró de golpe, y al hacerlo, me mostró la salida. No me iba con ira. Me iba porque quedarme significaba estar de acuerdo con una historia sobre mí misma en la que ya no creía. Envié mi correo electrónico de renuncia a la mañana siguiente, antes de que el almacén cobrara vida por completo. Estaba dirigido a mi padre, a recursos humanos y a mí misma, escrito en el mismo tono que usaba para los contratos con proveedores y las escaladas de clientes. Claro,
tranquilo, imposible de malinterpretar. 2 semanas de preaviso, disposición para documentar procesos, disponibilidad para ayudar con una transición estructurada. Sin emoción, sin culpa. Le di a enviar y me quedé sentada un momento, esperando la familiar oleada de ansiedad que solía seguir a cualquier decisión que alterara el equilibrio familiar. No llegó. En su lugar, hubo una extraña quietud, como el momento después de que finalmente dejas algo pesado y te das cuenta de que tienes las manos libres. Las consecuencias llegaron rápidamente. Mi madre llamó primero. No gritó, lloró. Preguntó cómo podía hacerle esto a la familia, cómo se las arreglaría mi padre, qué diría la gente. Le dije que no le estaba haciendo nada a nadie. Estaba dejando un trabajo. Dijo que no funcionaba así cuando se trataba de la familia. Cuando mi padre llamó más tarde, su voz estaba tensa de ira en lugar de dolor. Me acusó de ser dramática, de reaccionar de forma exagerada, de tirar por la borda mi futuro. Te arrepentirás de esto, dijo. ¿Crees que el mundo exterior es más amable? Isabela me envió un mensaje de texto esa tarde. No seas infantil, escribió. Papá solo está tratando de hacer crecer la empresa. Estás haciendo todo más difícil de lo necesario. No respondí. Estaba harta de explicarme a gente que ya había decidido cuál se suponía que era mi papel. Volví al trabajo e hice exactamente lo que dije que haría. Documenté los flujos de trabajo. Actualicé los permisos del sistema. Creé notas de traspaso lo suficientemente detalladas como para que alguien que nunca hubiera dirigido un evento pudiera al menos entender cómo no arruinarlo. Entrené a las personas que preguntaban y respondí preguntas sin sarcasmo. No saboteé nada. No bajé el ritmo. Si acaso, fui más precisa que nunca. Una parte de mí quería dejar las cosas perfectas por costumbre. Otra parte quería que el registro quedara claro, lo que sucediera después de que saliera por esa puerta no sería porque dejé un desastre. Fue entonces cuando comenzaron las conversaciones. No reuniones formales, sino conversaciones discretas. Mateo fue el primero. Me alcanzó cerca del tablero de despacho una tarde, esperó hasta que no hubiera nadie más cerca. Mateo había estado en la empresa casi tanto tiempo como yo. Conocía cada ruta, los límites de cada conductor, cada atajo que no aparecía en un mapa. He oído que te vas, dijo, no acusando, solo declarando un hecho. Asentí. Se quedó en silencio un momento, mirando la pantalla donde las rutas se actualizaban en tiempo real. Nadie más entiende este sistema como tú, dijo finalmente. Lo construiste para que realmente funcione. Le dije que la documentación ayudaría. Él negó con la cabeza. La documentación no es criterio, dijo. Si te vas, no sé cuánto tiempo me quedo. Mónica vino después, unos días más tarde, cerrando la puerta de mi oficina con el tipo de cuidado que la gente usa cuando está a punto de decir algo que aún no ha decidido por completo. Mónica gestionaba nuestras cuentas clave, los clientes que no solo pagaban facturas, sino que nos confiaban su reputación. Tenía una forma de recordar detalles que importaban, no porque estuvieran escritos, sino porque eran humanos. No me preguntó por qué me iba. Me dijo que lo entendía. No llaman a la empresa, dijo. Me llaman a mí, y confían en mí porque les digo la verdad. Hizo una pausa y luego añadió, confían en ti porque te aseguras de que yo pueda hacerlo. No dijo que iba a renunciar. No necesitaba hacerlo. Las implicaciones quedaron entre nosotras, pesadas y honestas. Jorge fue la conversación más difícil. Dirigía las cuadrillas en el sitio, la gente que llegaba antes del amanecer y se quedaba hasta que todo estaba perfecto o lo más cerca posible de la perfección que el día permitía. A Jorge le importaba profundamente su equipo, la seguridad, la justicia. Nunca había dicho mucho sobre la política familiar, pero había visto cómo se le tensaba la mandíbula durante la reunión general cuando anunciaron a Isabela. Me encontró en el almacén durante un registro tardío y me preguntó si los rumores eran ciertos. Cuando dije que sí, soltó un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo por un tiempo. Te escuchan, dijo. ¿Por qué tú los escuchas? Si te vas, la gente se lo pensará 2 veces antes de quedarse. No me pidió que lo llevara conmigo.
No juró lealtad. Simplemente declaró una realidad que yo ya conocía. Ninguno de ellos dijo que se iba por mi culpa. Dijeron que estaban reconsiderándolo porque la empresa ya no tenía sentido. Porque los sistemas en los que confiaban estaban siendo socavados. Porque las decisiones las tomaban personas que no entendían las consecuencias. Sus palabras no se sintieron como una victoria. Se sintieron como una responsabilidad. Les dejé claro a todos que no estaba reclutando a nadie, que cualquier elección que hicieran tenía que ser suya. No estaba construyendo una estrategia de salida. Simplemente me estaba apartando y dejando que la verdad se mostrara. En casa, la presión se intensificó. Mi madre me pidió que lo reconsiderara por el bien de todos. Mi padre dejó de fingir que se trataba de mi felicidad y comenzó a enmarcarlo como una traición. Isabela envió otro mensaje, más largo esta vez, hablando de la unidad familiar y de cómo los estaba avergonzando. Lo leí una vez y lo borré. Ya no podía permitirme cargar con sus narrativas. Cada vez que sentía el impulso de justificarme, recordaba la reunión en el almacén, la forma en que mi trabajo había sido borrado con un título y un sueldo que triplicaba el mío. Recordaba cuán claramente había hablado ese momento. A medida que se acercaba mi última semana, la atmósfera en la empresa cambió. La gente era educada pero cautelosa. Las preguntas que solían llegar directamente a mí, ahora dudaban, rebotaban y aterrizaban torpemente en lugares a los que no pertenecían. Podía sentir el sistema esforzándose, no porque estuvieran fallando todavía, sino porque las personas que los mantenían unidos estaban empezando a imaginar la vida en otro lugar. Eso no era una ventaja que yo hubiera diseñado. Era el resultado natural de la claridad. En mi último día, empaqué mis cosas en una pequeña caja, un cuaderno, una taza, la carpeta donde una vez había escrito cada proceso antes de que vivieran en el software. Caminé por el almacén una última vez, despidiéndome sin discursos ni promesas. Cuando entregué mi credencial, mi padre no salió de su oficina. Estaba bien. No buscaba un cierre por su parte. Ya me había dado a mí misma lo que necesitaba. Mientras me alejaba en el coche, no me sentí triunfante. Me sentí arraigada. Había tomado una decisión basada en la verdad en lugar del miedo. Y por primera vez en años, el peso que había estado cargando no estaba solo sobre mis hombros. Estaba a la vista, donde todos los demás finalmente podían verlo. No me tomé tiempo para llorar mi salida. No tenía ese lujo. Y, sinceramente, no confiaba en mí misma para quedarme quieta el tiempo suficiente como para que la duda volviera a aparecer. 2 días después de mi último día en Logística Rodríguez, actualicé mi currículum por primera vez en años. Se sentía extraño escribir cosas que había estado haciendo en silencio durante tanto tiempo, enmarcar mi trabajo en un lenguaje que tuviera sentido para personas que nunca me habían visto competir con el amanecer o calmar a un cliente en pánico a medianoche. Envié solicitudes a un puñado de empresas de logística de eventos establecidas en Raleigh, Atlanta y Charlotte, lugares lo suficientemente grandes como para entender la escala y lo suficientemente profesionales como para valorar los sistemas por encima de los apellidos. Las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. En una semana, mi calendario se llenó de llamadas y entrevistas por vídeo. Algunas fueron educadas y genéricas. Otras fueron más agudas, más curiosas. Hacían preguntas detalladas sobre enrutamiento, controles de inventario y gestión de riesgos durante eventos de alto perfil. No preguntaron por qué había dejado la empresa de mi familia. Preguntaron qué había construido allí. Esa diferencia importó más de lo que había anticipado. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaban evaluando como la hija de alguien. Me estaban evaluando como operadora. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la tarde. El número era de Carolina del Norte, desconocido pero local. El hombre al otro lado se presentó como el director de operaciones de Cumbre Azul Logística, un peso pesado regional con ingresos anuales que rondaban entre los 35 y 50 millones. Había aplicado en línea como todos los demás, pero su tono sugería que no era una selección de rutina. Hemos estado observando a Logística Rodríguez durante algunos años, dijo. Desde fuera, algo cambió. Las rutas se volvieron más eficientes, las quejas disminuyeron, los contratos se estabilizaron. La gente en la industria seguía diciendo lo mismo, que alguien dentro tenía las manos en el volante.
Hizo una pausa y luego añadió, «Esa alguien eras tú». Sentí un nudo en la garganta, no de orgullo, sino de alivio. No me estaba halagando. Estaba nombrando mi trabajo. Hablamos durante más de una hora sobre cómo había escalado los sistemas sin agotar a las cuadrillas, sobre cómo equilibraba las expectativas de los clientes con la realidad operativa, sobre los errores que había cometido y lo que me habían enseñado. Cuando terminó la llamada, no preguntó si estaba interesada. Me dijo que ellos lo estaban. 2 días después, enviaron una oferta. Solo el número me hizo mirar la pantalla más tiempo del que me gustaría admitir. El salario base era un 45% más alto de lo que había estado ganando. Además de eso, había bonos por rendimiento, un plan de pensiones con aportaciones de la empresa, cobertura médica completa y tiempo libre pagado real, escrito en el contrato, fomentado, no tratado como una debilidad. El puesto permitía la planificación híbrida, lo que significaba que no tendría que vivir en el sitio para demostrar mi compromiso. Los beneficios no eran extravagantes. Eran respetuosos. Decían, esperamos que trabajes duro y esperamos que seas humana. Acepté la oferta sin negociaciones teatrales. No necesitaba fingir. La validación ya estaba ahí. Firmar ese contrato se sintió menos como una victoria y más como si mis habilidades finalmente encontraran un entorno construido para apoyarlas. Cuando le di a Cumbre Azul mi fecha de inicio, el director de operaciones hizo una pregunta más. ¿Trabajas sola?, dijo. Le dije la verdad. Que ningún sistema sobrevive con una sola persona. Que había personas en las que confiaba, personas que entendían el trabajo como yo. Él asintió. Si están abiertos a hablar, dijo, nosotros también. No orquesté nada. No hice promesas. Simplemente respondí honestamente cuando Mateo y Mónica me contactaron por separado preguntando dónde había aterrizado. Les di el nombre de la empresa y nada más. En cuestión de semanas, ambos fueron invitados a una entrevista. Cumbre Azul no cazaba talentos imprudentemente. Investigaban. Hicieron el mismo tipo de preguntas que me habían hecho a mí, cómo tomabas decisiones bajo presión. ¿Cómo gestionabas la confianza con las cuadrillas y los clientes? A Jorge también le ofrecieron una conversación, pero al principio la rechazó, diciendo que no estaba listo. Aún así, el mensaje era claro. El mercado no solo me estaba reconociendo a mí. Estaba reconociendo la red de competencia que había estado sosteniendo silenciosamente a Logística Rodríguez. Mientras me instalaba en mi nuevo puesto, la diferencia fue inmediata. Mi calendario tenía estructura. Mis fines de semana existían de nuevo. Cuando planteaba preocupaciones, la gente escuchaba sin enmarcarlo como ingratitud. Nadie me recordaba la suerte que tenía de estar allí. Asumían que pertenecía porque la evidencia decía que sí. Ese respeto silencioso cambió algo en mí. Suavizó la tensión que había estado cargando durante años. No lo celebré públicamente. No publiqué actualizaciones ni envié mensajes a casa. Pero en privado, me permití reconocer lo que significaba este momento. El mercado había respondido a la pregunta que mi padre me había lanzado como un desafío. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. El trabajo hablaba, y hablaba lo suficientemente alto como para que otros hubieran estado escuchando todo el tiempo. No me enteré del colapso de una sola vez. Me llegó en fragmentos, transportado por las mismas redes informales que una vez habían mantenido a Logística Rodríguez funcionando sin problemas. Un mensaje de texto de un ex jefe de cuadrilla. Una llamada telefónica discreta de un proveedor en el que todavía confiaba. Un comentario casual de alguien en la industria que no se daba cuenta de lo cerca que había estado de la situación. Desde fuera, probablemente pareció repentino. Desde dentro, fue el resultado predecible de reemplazar la sustancia con la apariencia. Isabela se movió rápido una vez que me fui. Demasiado rápido. Su primera gran iniciativa fue una renovación de la marca, algo que enmarcó como necesario para modernizar la imagen de la empresa. Nuevo logo, nueva paleta de colores, nuevo lenguaje de cara al cliente, miles de dólares pagados a un amigo diseñador que nunca había puesto un pie en un almacén o un muelle de carga. El problema no era la marca en sí. Eran el momento y las prioridades.
Mientras el dinero se destinaba a lo visual, los presupuestos de mantenimiento se recortaban silenciosamente. Las sesiones de capacitación se pospusieron. Los sistemas que requerían disciplina fueron etiquetados como rígidos y reemplazados por flujos de trabajo más flexibles y estéticos que se veían bien en las presentaciones y fallaban bajo presión. También cambió la forma en que se vendían los proyectos. A Isabela le encantaban los plazos ajustados. Le encantaba la forma en que reaccionaban los clientes cuando prometía velocidad y flexibilidad. No entendía que cada promesa resonaba a través de una cadena de camiones, cuadrillas, permisos y disponibilidad de equipos. Cotizaba plazos agresivos sin verificar la capacidad. Aprobaba trabajos superpuestos porque en el papel encajaban. En la realidad, no. Los camiones estaban doblemente reservados. Las cuadrillas estaban sobrecargadas. El equipo que debería haber estado reservado ya estaba a millas de distancia en otro sitio. A las personas que planteaban preocupaciones se les decía que fueran más orientadas a la solución. El punto de quiebre llegó durante una gran conferencia médica en el centro de convenciones. El tipo de evento que Logística Rodríguez una vez había manejado con confianza. Era un montaje de varios días con plazos estrictos, equipos sensibles y sin margen de error. Isabela prometió al cliente una instalación acelerada para asegurar el contrato, desestimando las advertencias internas como pesimismo. El día del montaje, las grietas se ensancharon hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Faltaban estructuras de iluminación clave. Los componentes de los stands llegaron incompletos. Un camión programado para entregar equipo de respaldo todavía estaba a 2 horas de distancia porque había sido desviado para otro trabajo en el último minuto. Las cuadrillas trabajaron frenéticamente, acumulando horas extras, con los ánimos caldeados. Para cuando se abrieron las puertas, secciones del piso de exhibición todavía estaban sin terminar. El cliente estaba furioso. Se aplicaron penalizaciones. Se mencionaron abogados. Un contrato que una vez había sido una joya de la corona se convirtió en un pasivo de la noche a la mañana. La noticia se extendió rápidamente en una comunidad que prospera con la fiabilidad. Escuché que mi padre se presentó en el sitio personalmente tratando de tomar el control, pero ya no reconocía los sistemas. La programación digital a la que una vez se había resistido había sido alterada. Los controles de inventario solo se aplicaban parcialmente. El conocimiento institucional que hacía posibles las decisiones rápidas se había ido. Volvió a los viejos hábitos, llamadas telefónicas, instintos, favores, ninguno de los cuales podía solucionar un problema arraigado en la estructura. Casi al mismo tiempo, Mónica se fue. No hizo un anuncio. Simplemente presentó su renuncia y aceptó un puesto en otro lugar. Con ella se fueron varias cuentas que se habían mantenido leales, no al logo, sino a las personas que cumplían sus promesas. Empecé a recibir llamadas entonces, no de enojo, sino de confusión. Clientes que reconocían mi voz y preguntaban con cuidado a dónde había ido, si todavía estaba involucrada con la empresa, si los rumores eran ciertos. Respondí honestamente sin menospreciar a nadie. Les dije que había seguido adelante. Algunos me desearon lo mejor. Otros sonaron decepcionados de una manera que no tenía nada que ver conmigo. Dentro de Logística Rodríguez, la presión se intensificó. Las horas extras se dispararon mientras menos manos experimentadas intentaban cubrir más terreno. Las cuadrillas se agotaron y comenzaron a irse, una renuncia a la vez. Las reseñas en línea cambiaron de tono, luego de volumen. Las quejas sobre retrasos y mala comunicación reemplazaron los elogios discretos que una vez llenaron las secciones de comentarios. Los proveedores endurecieron los términos. El flujo de caja se tambaleó bajo el peso de las penalizaciones y los gastos urgentes. La empresa que una vez había funcionado con previsibilidad ahora reaccionaba a crisis que no podía anticipar. No sentí satisfacción al ver qué sucedía. Principalmente, sentí una tristeza sorda por las personas que todavía estaban dentro, las que llegaban temprano y se quedaban hasta tarde porque creían en el trabajo. Pero también había una extraña claridad. Nada de lo que estaba sucediendo era misterioso. Cuando desmantelas sistemas y asciendes a personas que no entienden sus consecuencias, el fracaso no es dramático. Es procesal. Mi padre, escuché, trabajaba más horas que en años,
tratando de tapar agujeros con esfuerzo en lugar de estructura. La confianza de Isabela, según los informes, se desvaneció a medida que los aplausos cesaron y las preguntas se volvieron más difíciles. La empresa no se estaba derrumbando porque yo me fui. Se estaba derrumbando porque la realidad que yo había estado sosteniendo finalmente era visible sin que yo estuviera allí para absorber el impacto. Desde mi escritorio en Cumbre Azul, el contraste era marcado. Aquí también existían problemas, pero se nombraban y se abordaban, no se suavizaban con eslóganes. Cada vez que escuchaba una nueva actualización de mi antigua empresa, reforzaba algo que apenas comenzaba a aceptar. Lo que había construido había sido real. Lo que lo reemplazó no lo era, y la realidad, eventualmente, siempre cobra su deuda. La llamada provino de un número que no reconocí. Casi la ignoro, asumiendo que era otro proveedor o una extensión equivocada. Cuando respondí, hubo una pausa al otro lado, del tipo que te dice que alguien está eligiendo sus palabras con cuidado. Luego habló mi padre. Su voz sonaba diferente, más baja, menos segura. No empezó con acusaciones. No empezó con ira. Sofía, dijo, las cosas están complicadas ahora mismo. Realmente nos vendría bien tu ayuda, solo por unos meses. Por la familia. Habló de estabilizar las operaciones, de que los clientes se estaban poniendo nerviosos, de que nadie conocía los sistemas como yo. Lo planteó como un favor temporal, un puente hasta que las cosas se calmaran. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, hice una pregunta. ¿En qué calidad? Hubo alivio en su voz, como si eso solo significara que ya estaba de acuerdo. Dijo que podíamos hablar de los detalles más tarde. Le dije que no habría un más tarde sin claridad ahora. Le expliqué con calma que si iba a involucrarme en absoluto, sería como consultora externa, contrato por horas, tarifa de mercado, alcance definido, y que Isabela no tendría autoridad sobre las operaciones mientras yo estuviera allí. El silencio que siguió fue inmediato y agudo. Estás poniendo condiciones, espetó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No levanté la voz. No, dije, estoy definiendo límites. Fue entonces cuando la ira afloró. Me acusó de ser desagradecida, de abandonar la empresa cuando más me necesitaba, de amenazarlo cuando ya estaba bajo presión. Dijo que la familia no le cobra a la familia. Le dije que la familia tampoco explota el trabajo y lo llama lealtad. No te estoy amenazando, dije. Estoy valorando mi trabajo. Hay una diferencia. Colgó sin responder. Mi madre llamó más tarde esa noche. Su enfoque fue más suave, pero no menos pesado. Habló de los empleados, de lo asustada que estaba la gente, de que se estaban discutiendo despidos. Dijo que mi padre estaba envejeciendo, que el estrés estaba afectando su salud. Me preguntó cómo podía vivir conmigo misma, sabiendo que la gente podría perder sus trabajos porque me negué a ayudar. Sentí el viejo tirón entonces, el reflejo de absorber la culpa y arreglar lo que no era mío. Pasó. Están perdiendo sus trabajos por decisiones que tú y papá tomaron, dije. No porque me fui. Ella lloró. Me quedé en silencio. Cuando preguntó si esa era realmente mi respuesta final, dije que sí. La segunda confrontación llegó una semana después, en persona. Mis padres pidieron reunirse para tomar un café. Terreno neutral. Sin gritos. Acepté, principalmente para asegurarme de haber dicho todo lo que necesitaba decir. Mi padre deslizó un documento sobre la mesa antes de que hubiéramos pedido. Era una carta de intención, vaga pero directa, que describía mi regreso a la empresa en un puesto de liderazgo que respondía indirectamente a Isabela. Lo enmarcó como un compromiso, como unidad familiar. Dijo que mostraría estabilidad a los clientes. La leí con atención, luego la empujé de vuelta hacia él. No firmaré esto, dije, y no volveré bajo estos términos. Me acusó de orgullo, de dejar que el ego se interpusiera en el camino del perdón. Le dije que el perdón no requería que una se anulara a sí misma. Cuando me levanté para irme, no me temblaban las manos. Eso me sorprendió. Salí sin esperar una respuesta, sin mirar atrás. Las consecuencias se desarrollaron rápidamente después de eso.
Sin intervención, la empresa continuó desmoronándose. Los clientes exigieron concesiones. Los abogados rondaron. El banco endureció las líneas de crédito y exigió nuevas garantías. Mi padre trabajó hasta el agotamiento, tratando de mantener las cosas unidas con esfuerzo en lugar de estructura. El papel de Isabela disminuyó silenciosamente, aunque nadie lo admitió en voz alta. Me enteré de la misma manera que me enteraba de todo ahora, de segunda mano, despojado de emoción. No me sentí victoriosa. Me sentí resuelta. Había ofrecido ayuda en términos que respetaban mi trabajo y mis límites. Se habían negado. Las consecuencias fueron dolorosas, pero fueron honestas. Por primera vez, no estaba protegiendo a nadie de las consecuencias de sus propias decisiones. Y eso, me di cuenta, era el límite más difícil de mantener y el más necesario. De 12 a 18 meses después de que me fui, mi vida ya no se sentía como algo de lo que estaba huyendo constantemente. El cambio no llegó de golpe, y ciertamente no llegó con fuegos artificiales. Llegó silenciosamente en forma de sueño que duraba toda la noche, fines de semana que permanecían intactos y mañanas en las que mi teléfono no dictaba mi estado de ánimo antes de que siquiera me levantara de la cama. En Cumbre Azul, el tiempo libre pagado no era un beneficio teórico enterrado en un manual. Se esperaba, se usaba, se respetaba. La primera vez que mi gerente me dijo que me desconectara y me tomara un viernes libre porque parecía cansada, no supe cómo responder. Me quedé sentada un momento, esperando la trampa. No la había. Empecé terapia, no porque estuviera rota, sino porque estaba cansada de cargar con patrones que no había elegido. Aprendí cuán profundamente mi sentido de valía había estado ligado a ser útil. Cuán fácilmente confundía la responsabilidad con el amor. Lentamente, comencé a desenredar la creencia de que si no intervenía, todo se desmoronaría y que de alguna manera sería mi culpa. Pagué mis préstamos estudiantiles sin pánico. Cocinaba cenas en casa. Dije no sin ensayar explicaciones. El espacio que creé al irme no se llenó de culpa como había temido. Se llenó de claridad. En el trabajo, el reconocimiento que una vez había perseguido dejó de sentirse como oxígeno y comenzó a sentirse como retroalimentación. Fui ascendida a directora de operaciones regionales en un año. Me dieron un equipo que confiaba en mí, no porque me sacrificara, sino porque construí sistemas que les permitían hacer bien su trabajo. Delegué. Fui mentora. Me iba de la oficina cuando terminaba el día. Nadie cuestionaba mi compromiso porque era visible en los resultados, no en el agotamiento. Por primera vez, mi competencia no era algo que tuviera que defender. Me enteré de logística Rodríguez como te enteras de un viejo barrio en el que ya no vives. Con familiaridad, pero desde la distancia. La empresa no desapareció. No podía. Demasiadas personas dependían de ella. Pero sí cambió. Enfrentado a una deuda creciente y un crédito restringido, mi padre aceptó una fusión que lo despojó del control pero mantuvo las puertas abiertas. No era el final que había imaginado. Isabela pasó a otro puesto en otra industria. Aún buscando, aún convencida de que el entorno adecuado desbloquearía su potencial. No sentí satisfacción en nada de eso. Principalmente, pensaba en los empleados con los que había trabajado durante años, y esperaba que la nueva estructura les diera la estabilidad que merecían. Hubo momentos en que la culpa intentó resurgir, generalmente provocada por un recuerdo o una actualización perdida. En esos momentos, me recordaba algo que mi terapeuta había dicho al principio: no estás obligada a prenderte fuego para mantener calientes a los demás. La compasión no requiere autodestrucción. La responsabilidad no significa anulación. Había ofrecido ayuda de una manera que honraba mi trabajo y mis límites. Había sido rechazada. Ese fue el final de mi responsabilidad. Incluso si no fue el final de la historia. No eliminé a mi familia de mi vida por completo. Simplemente dejé de negociar mi valor con ellos. Las conversaciones se volvieron más cortas, más seguras, menos cargadas. Ya no buscaba disculpas ni comprensión. No necesitaba que validaran mis decisiones para que esas decisiones fueran correctas. La distancia no era un castigo. Era protección.
Si hay algo que aprendí de todo esto, es que la familia no se supone que sea el lugar donde desapareces. La gratitud no está destinada a ser una correa. Y los límites no son actos de traición. Son actos de respeto propio. Irme no me hizo desalmada. Me hizo completa.